Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Nota del autor: desde el principio, alguien ha estado trabajando más allá de las hileras de frijoles, y el libro siempre ha encontrado otro lugar donde estar. Esta semana baja por los 2 escalones torcidos y recorre las hileras, dejándote verla, y la sala de lectura la reconoce antes que la página, porque la mayoría participó en la votación que la puso donde estaba. Capítulos nuevos cada semana, y gratis. Percy había leído el libro fácil y el difícil, y eligió este porque nadie más lo haría. Había vuelto a él como solían hacerlo estas cosas, el libro pasando de mano en mano por la media luna, los dioses leyendo los capítulos que mencionaban a sus propios hijos y quedándose en silencio, los semidioses leyendo los que no, y quedándose aún más en silencio, y se había detenido, esta vez, en una página del presente después de 2 capítulos de frío, lluvia y pasado, y el capítulo no se abría en la cocina, donde vivía, sino en algún lugar verde, algún lugar lleno de luz, algún lugar al que el libro se había negado a ir durante 6 capítulos. Y Annabeth había mirado el verde y luego a Percy, rápidamente, la misma mirada que le dirigía cuando había hecho un cálculo cuya respuesta no le gustaba, y Percy no lo había entendido, y aún así había tomado el libro. Es el jardín, dijo, encontrando el lugar. Por fin. El libro ha estado haciendo esto todo el tiempo, casi nos muestra el jardín y luego no, siempre hay alguien ahí fuera. Se detuvo, porque las palabras en la página tenían un aire distinto al del resto del libro, más lento, casi cauteloso, como el paso de alguien que se acerca a algo que ha estado posponiendo. Bien, dijo. Aquí. Él leyó. De todo lo que había bajo ese techo, esto era lo que la casa guardaba más al fondo, más allá de la cocina, más allá de los surcos de las judías, donde las visitas solo llegaban si eran de la familia. No porque tuviera nada de malo. Porque era suyo. Es por la tarde, el sol ya se ha desvanecido en los campos, la hora en que la casa exhala un suspiro, los mayores en sus labores, los pequeños correteando a sus pies y el hombre, por una vez, lejos de la estufa. Más allá de la puerta abierta de la cocina, bajando los 2 escalones torcidos y siguiendo los surcos de las judías, una mujer lleva trabajando la tierra desde antes del atardecer, de espaldas a la casa. Está arrodillada entre las calabazas. Tiene las mangas remangadas, la tierra le llega hasta los codos y lleva un sombrero de paja ancho, suave por los años, y una trenza de pelo color caramelo que le cae sobre un hombro, con una sola cana, de esas que podría haber hecho desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pero que nunca se molestó en hacer. Está descalza sobre la tierra tibia. Tararea, una larga melodía sin letra, la misma que una niña pequeña dijo que nadie podía cantar, y le habla a las calabazas, sin prisa alguna, como hacen quienes han pasado mucho tiempo a solas con las plantas que no se van. Estás apretujada, le dijo a una enredadera, y la apartó suavemente de la vecina. Hay sitio para todas. Siempre hay sitio. Sé que nadie te lo ha dicho. Alguien debería haberlo hecho. Y alzó la vista, porque una sombra se había proyectado sobre su fila, y la luz de la tarde entró por debajo del suave ala del sombrero e iluminó su rostro, y lo proyectó íntegramente en la pantalla. Y en la sala de lectura la reconocieron. No fue lento. No fue como había reconocido a las hijas, esa cuidadosa reunión de miradas y porte, y el lento amanecer de un hombre. Esto fue más rápido, y mucho peor, porque no se trataba de una niña con el emblema de un dios. Era un rostro que cada inmortal en esa media luna había visto con sus propios ojos, había presenciado en un salón y había votado. Poseidón la conoció primero. Héroes habían llegado a sus costas desde antes de que Roma fuera un pueblo, y su nombre perduraba en las oraciones de cientos de marineros y en algunas de sus maldiciones. Se quedó inmóvil en el extremo de la media luna, y una mano ancha se cerró lentamente sobre el brazo de su trono. Artemisa captó su mirada, la de su quietud, la siguió hasta la pantalla, y su joven rostro se ensombreció. Si había una frase en todo el extenso catálogo de justicia olímpica sobre la que la diosa de los lugares salvajes y solitarios siempre se había negado a reflexionar demasiado, era la que terminaba en esa isla. Hefesto apartó la cabeza de su trabajo. Él mismo había vivido en una isla, gracias a esa misma familia, y había hecho vida allí, aunque no lo decía.
Demeter, que intuía en lo más profundo de su ser que una hija había sido llevada al borde del mapa, se detuvo junto a él con las manos aún sobre la trenza de trigo que había estado remendando toda la mañana, y no terminó el nudo, ni lo soltó. Atravesó el trono creciente de trono en trono, fría a través del agua, y los poderes más antiguos de Occidente se inclinaron al unísono, y durante un instante ninguno de ellos lo dijo, porque decirlo era admitir que todos estaban contemplando lo mismo imposible. Y fue Atenea, que jamás podía dejar un silencio inconcluso, quien se quebró. Eso no es posible, dijo Atenea. No lo dijo como había dicho que no es algo que tenga que significar lo que uno quiere, con ese tono frío e inflexible. Lo dijo como alguien que afirma algo que sus propios ojos están intentando desmentir. Eso es, ella está en Ogygia. Siempre ha estado en Ogygia. Ella no se va, esa es toda la estructura del castigo, ella no puede. Calipso, dijo Hera. Pronunció el nombre con voz monótona, en medio de la habitación, y el nombre hizo lo que hacen los nombres cuando los pronuncia alguien que contribuyó a dictar la sentencia a la que sirven, resonó como un veredicto releído. La reina del cielo miraba a una mujer descalza en un huerto de calabazas, con la tierra hasta los codos, y su rostro adoptó la impasibilidad característica que mostraba ante las cosas que había hecho y volvería a hacer. Esa es Calipso. Hija de Atlas. La exiliamos tras la Primera Guerra, yo participé en esa votación, la mayoría de ustedes participaron, a una isla que ningún héroe puede encontrar dos veces y en la que nadie puede quedarse, para enamorarse de aquellos a quienes el destino arrastra hasta allí y perderlos a todos cuando llegue la balsa. Esa es la sentencia. Es antigua. Es más antigua que este país. Sus ojos no se apartaron de la pantalla. Y está arrodillada en un huerto en el norte del estado de Nueva York, hablando con una calabaza. Percy había dejado de leer. Se había detenido en Calipso, en el nombre pronunciado con la voz monótona de Hera en el tribunal, y el libro se le había aflojado en las manos, y estaba mirando la pantalla, a la mujer del sombrero de paja, y su rostro estaba haciendo algo que la sala no había visto hacer, que era desmoronarse muy lentamente desde dentro, como el hielo en un estanque, sin sonido, solo una línea blanca que se desplazaba. La conozco, dijo Percy. La habitación acudió a él. Había aprendido, a lo largo de 7 capítulos, que cuando los lectores dejaban de leerla era porque la historia había entrado en la habitación y se había apoderado de uno de ellos, y había aprendido a esperar, y ahora esperaba. La conozco. Su voz no funcionaba bien. Navegué allí. En Ogygia. Hace un año, en medio de, no importa, estaba herido, se suponía que iba a morir y en cambio nací en su isla, y ella. Se detuvo. La mano de Annabeth había encontrado su brazo, no pareció sentirla. Ella me cuidó. Tenía un jardín como ese. Cultivaba encaje de luna, ella, me curó, y me alimentó, y estaba tan sola, estaba en la comida y estaba en las canciones y no lo entendí hasta que me dijo, que las parcas arrastran a los héroes de los que se va a enamorar, y luego a ninguno de ellos se le permite quedarse jamás, la balsa siempre llega, a propósito. Cada vez, le construyeron un castigo con lo único que desea, una y otra vez, para siempre. Miró, finalmente, los tronos, los rostros reunidos de los seres que lo habían construido. Me pidió que me quedara. Y me fui. Porque tenía que ir a algún sitio, porque sus ojos se desviaron, contra su voluntad, hacia Annabeth y luego hacia otro lado, y llegó la balsa, y la dejé allí, llorando en un jardín. Exactamente como los dioses lo habían dispuesto, y me he sentido mal por ello todos los días desde entonces, y te pedí que la liberaras. Poseidón miraba a su hijo y no a la pantalla. Lo había hecho desde que la conozco, y no se había movido, y el agua de cada copa en cada brazo de cada trono de aquella habitación se había quedado sin gas, inmóvil como el cristal, algo que suele ocurrir a su alrededor cuando no está pendiente. Al final, dijo Percy, después de la guerra. Me diste. Tuve que pedirte cosas, una por una, y las juraste. Por el Estigia. Yo le puse nombre. Dije, liberen a Calipso, liberen a los titanes pacíficos, déjenla salir de esa roca, y no te anduviste con rodeos, no dijiste, ya veremos, lo juraste, todo el consejo, por el único río cuya palabra no se puede retractar. Su mandíbula se tensó. Y luego simplemente, no lo hiciste. Ella se quedó allí de todos modos. Hiciste el único juramento en toda la creación que no se puede romper, y lo dejaste pudrirse,
porque ella era solo Calipso, y porque ¿quién iba a venir a obligarte a cumplirlo? Tenía 100 cosas en llamas y confié en que harías lo único decente que te había visto jurar. Alzó el libro. Parecía no darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y allí, dijo Percy, en lo que sea esto, este mundo que no es el nuestro, un tipo sin poderes y con un huerto llegó a esa isla, y no presentó ningún procedimiento, y no investigó nada, simplemente, la línea blanca terminó de moverse y el hielo desapareció de repente, la sacó de allí. La sacó de la isla. Tiene un hilo gris, ¿entiendes lo que eso significa? Era eterna, ese era el sentido del lugar, ha estado fuera el tiempo suficiente para que el tiempo la alcance, ha sido libre durante años. Está ahí fuera hablando con una calabaza sobre que hay sitio para todos, y lo que hizo eso, lo que hizo lo que te rogué que hicieras y no quisiste, no fue un dios. Fue un jardinero. Fue un hombre cansado que hace tortitas. Nadie le respondió. No había nada que responderle. En el extremo más alejado de la media luna, su padre dijo, Percy. Eso fue todo lo que pudo decir. Lo que fuera que debía venir después no llegó, y el dios del mar se quedó allí sentado con la boca aún abierta, pronunciando una palabra cuyo resto no pudo recordar, delante de todos, y luego la cerró. ¿Cómo? Preguntó Percy. ¿Cómo hace un mortal lo que los dioses no harían? Y los dioses no le respondieron, porque, por una vez, sentían vergüenza. La vergüenza se extendió por los tronos como la vergüenza en una familia, de forma desigual y sin que nadie lo admitiera. Hermes encontró algo fascinante en el dorso de sus manos. Apolo, que no soportaba una habitación oscura, no hizo ninguna broma, ni tenía ninguna que hacer. Lo juramos, dijo Hefesto, con voz monótona, mirando al centro de la habitación. Diré esa parte, ya que el muchacho tuvo la amabilidad de no insistir. Estábamos en ese salón y juramos por el Estigia que la dejaríamos caer de esa roca, y luego nos fuimos a casa y dejamos que el juramento se pudriera, como se deja pudrir una deuda cuando el acreedor está demasiado lejos para venir a cobrarla. Porque ella solo era Calipso. Porque nadie en esta habitación jamás había perdido una noche por la hija de un titán llorando al borde del mundo. Miró la pantalla, a la mujer en el jardín con la tierra hasta los codos. Y un hombre con una azada lo hizo gratis. Porque ella lo pidió. Porque a nadie se le había ocurrido preguntarle qué quería, y él lo hizo, y luego simplemente, las enormes manos del herrero se pusieron nerviosas, lo hizo. Somos un consejo de los dioses del oeste, y él nos hace parecer un comité que perdió los papeles. Ares se rió una vez de los papeles. Le sonaron mal y se detuvo, miró sus manos y lo dejó estar. Percy se sentó. Lo hizo mal, casi cayéndose los últimos centímetros, y el libro le cayó sobre las rodillas con más fuerza de la que pretendía. La mano de Annabeth seguía sobre su brazo. Esta vez la notó, la miró, de hecho, como si intentara calcular cuánto tiempo llevaba allí, y no dijo nada al respecto, ni tampoco la apartó. Al otro lado de la habitación, su padre lo observaba mientras estaba sentado. En cada taza alrededor de la media luna, el agua volvía a aparecer. Se puso de pie, pues había oído los pasos, su peso particular, y se levantó sin prisa, limpiándose las manos en el delantal, y la sombra que había caído sobre su fila se convirtió en el hombre, que había bajado por los escalones torcidos y recorrido las filas con 2 vasos de algo frío, porque era la parte más calurosa de la tarde y ella había estado afuera desde el almuerzo, y esto era algo que él solía hacer. «Vas a cocinar», dijo, entregándole una. Y no era limonada de lata, porque en esa casa nada era de lata, era algo que él había preparado, limón de verdad y un poco de menta de su propio jardín machacada, y algo ligeramente floral que, con el frío, ella no lograba identificar y había dejado de intentarlo, formando gotas en el exterior del vaso con el calor. A la sombra hace 90 grados. Me gusta. Tomó el vaso y bebió la mitad de un trago, porque le gustaba, y porque la sed era una de las 10.000 pequeñas cosas humanas de las que había carecido durante su largo cautiverio en una isla templada y por las que, en libertad, había desarrollado un apetito. Me gusta el 90. Me gusta el calor y me gusta el frío, y me gusta la lluvia en la nuca. Tú quédate con tu clima templado. Se limpió la boca con el dorso de la muñeca, que estaba sucia. En la isla siempre era igual. Siempre perfecto. ¿Sabes lo que es la perfección, todos los días, para siempre? No, dijo el hombre con sinceridad.
Es una prisión, dijo sin vehemencia, porque ya lo había dicho antes y lo volvería a decir, y había dejado de ser una herida para convertirse simplemente en un hecho que aceptaba. La perfección es una prisión. Dame los 90. Y terminó el vaso. Ella se lo dijo Afrodita. La diosa del amor no había dicho ni una palabra desde que apareció el rostro. Ahora, encantada, dijo una, oh. Sus ojos brillaban y no los apartaba de la pantalla. No hizo absolutamente nada con su rostro. Nada en absoluto. 3000 años de práctica, y ella allí parada con un delantal sucio, contándole lo peor sin inmutarse, como el tiempo. Se rió, complacida con el mundo entero. Ha dejado de trabajar. Deberías venir más a menudo, Cyril, dijo, devolviéndole el vaso sin mirarlo, mientras arrancaba una mala hierba. Te vendría bien el sol. Tienes el color de una cocina. Lo dijo como le decía todo ahora, con ligereza, sin rodeos ni eufemismos, al aire libre, algo que la isla nunca le había permitido. Te mantendría con mejor color. Se me da muy bien cultivar plantas. Para el jueves ya estaría deshierbando, dijo Cyril. Para el jueves ya estaría sentado. Te habría dicho que era para desherbar. Con lo de las malas hierbas sí que puedo hacer algo, dijo con sensatez, y se agachó para mirar la hilera, porque una hoja tenía una mancha y una mancha en una hoja era algo con causa y solución, y lo otro, fuera lo que fuese, aquello que ella, bajo su voz, seguía dejando a la luz del día como un plato que nadie recogía, no era algo con causa y solución, o al menos no algo que él quisiera agarrar, así que hizo con ello lo que hacía con todo lo demás, lo dejó con cuidado, sin darle la vuelta, y cogió la hoja. Es un hongo. Traeré el insecticida después de cenar. Por supuesto que sí, dijo ella. Y lo vio no oírla, y sonrió, porque para entonces el no oír se había convertido en una especie de compañía, no la que deseaba, pero sí diaria y amable, y no terminaba cuando llegaba una balsa, y después de todo ese tiempo con lo otro, se había sincerado consigo misma sobre la magnitud de lo que le habían dado, que era, no todo, pero más de lo que nadie le había dado jamás. Y dado libremente. Y dado para quedarse. Y Hefesto, casado desde antes de que los romanos le pusieran nombre a su fragua con una mujer que lo miraba exactamente como el hombre del horno miraba aquel hongo, guardó silencio durante un largo instante, y la luz del fuego iluminó las cicatrices de su rostro, porque él, más que nadie, comprendía el peso exacto de lo que presenciaba, una persona que amaba a alguien que jamás lo vería, eligiendo quedarse de todos modos, llamando a la compañía invisible. Conocía esa cifra al detalle. La había cargado durante más tiempo que nadie en aquella habitación. En toda su vida, jamás había visto a nadie cargarla y parecer otra cosa que destrozada, y ella no parecía destrozada. Parecía una mujer en un jardín, al sol, en casa. Vaya, dijo Hefesto en voz muy baja, y fue lo máximo que el dios de la fragua había dicho jamás sobre el tema, y lo más sincero. Y en medio de todo aquello, se oyó su nombre en la sala. Cayó en picado. 7 capítulos sobre el hombre, el padre, él, una persona a la que el libro les había mostrado cocinando, remendando y cargando niños sobre sus hombros, pero que nunca había presentado, y había llegado por fin a la boca de una titánide, sobre un vaso de limonada, entre dos comentarios sobre el sol. Cyril, dijo Hermes, probando la cerradura. Le dio la vuelta. No se abrió. Ese nombre no me suena de ningún sitio por donde corro. Y corro por todas partes. No, dijo Atenea. Lo dijo demasiado rápido, y se oyó decirlo demasiado rápido, y no dio más detalles, lo cual, viniendo de ella, era mucho. Ares quería saber a qué venía tanto revuelo, era un nombre, los hombres tenían nombres, y Hera le lanzó una mirada que zanjó la cuestión. El nombre quedó en el centro de la media luna, como una piedra colocada sobre una mesa, y Persia encontró su sitio y siguió leyendo. Las coles fueron la forma en que la tarde se le escapó de las manos. Había bajado por la hilera para revisarlas, como hacía todos los días, y 4 de ellas habían sido abiertas durante la noche y devoradas desde el centro, y Cal se levantó de rodillas con un sonido que no tenía cabida en ese jardín. Lo que salió de ella después no era inglés. Era arcaico, formal, del tipo que se diría en un salón con chimenea, y se prolongó durante un buen rato. Marmota, dijo Cyril desde las jaulas, sin darse la vuelta. Sé que es una marmota.
MMM. He sido cortés con ese animal. Aún sostenía la col destrozada. Le he dejado las hojas exteriores todo el verano, más de lo que nadie jamás hizo por mí, y se ha metido en el centro de 4 de ellas, justo en el medio, y se ha comido la parte que más tardó. Se oyó a sí misma. Se detuvo. Estaba de pie en la fila con una col destrozada en un puño y la trenza deshecha, y parecía exactamente lo que era, una anciana de 3000 años furiosa por una verdura. Entonces se echó a reír. Eso también se le fue de las manos, y se llevó el dorso de la muñeca a la boca y se dejó llevar. Mañana les pondré una valla, dijo Ciro. Ni se te ocurra. Quiero atraparla. Dejó caer la col en la hilera destinada al compost y volvió a arrodillarse, aún sonrojada, sin rastro de vergüenza. Ya regué en el lado este, dijo, devolviéndole el vaso vacío. Moví las judías como me dijiste. Tenías razón sobre las judías, y quiero que conste que me cuesta algo decirlo. Se agachó, cogió un puñado de malas hierbas y sacudió la tierra de las raíces. Y quiero algo. De acuerdo, dijo. Eso mismo. Vale, antes de que supiera lo que quería. Quiero ver el océano, dijo. No un lago. Siempre me llevas a lagos. Quiero el océano de verdad, el frío, el implacable, el que no se preocupa por ti. Tuve un océano durante 3000 años y podía verlo desde todas partes, y nunca me permitieron alejarme de él. Quiero estar en una playa de la que pueda irme cuando quiera, y quiero hacerlo antes de que termine el verano. El viaje al lugar frío es largo, dijo. Di que no, entonces, dijo, y debajo de eso había algo muy antiguo, muy experimentado, el sobresalto de una persona que se prepara para el no que le había dado cada héroe que los dioses le habían enviado, el no, tengo que ir a algún sitio, el no, la balsa está aquí. No dije que no, dijo. Dije que es un viaje largo. Iremos el fin de semana después de la cosecha del maíz. Lo haremos especial, lleva a los pequeños, nunca han estado en sal fría, les dará miedo, les hará bien. Llena el coche verde. Le quitó las malas hierbas de la mano porque ella había olvidado que las tenía. Di lo que quieras, Cal, encontraré la manera de hacer casi todo. Siempre lo hago. No es solo el acuerdo. Sé que lo es, dijo ella. Lo dijo con ligereza. Lo dijo como si fuera algo por lo que uno hubiera decidido no llorar. Y entonces hizo lo que la luz del día de 7 capítulos había mantenido oculto, miró el perfil de su rostro, el lado cansado, sencillo y ordinario de su rostro, mientras él fruncía el ceño ante una mala hierba, y su propia mirada no era nada ligera. Era la mirada de una mujer a la que el universo le ha dicho que no desde antes de que este mundo tuviera nombre y que, finalmente, tarde, ha llegado a un lugar donde le dicen que sí. No lo vio. Estaba mirando la maleza. Están saliendo de nuevo junto a la carretera, dijo. Traeré la asada después de cenar. No lo vio, dijo Afrodita, y por una vez no había rastro de alegría en sus palabras. Me dedico a leer rostros. Esa es la expresión más sincera que he captado en mi vida, y él está ahí frunciendo el ceño ante una mala hierba. No se da cuenta de nada, dijo Hera, y no lo dijo con mala intención, lo cual, viniendo de Hera, resultaba sorprendente. Ese es el hecho más evidente. 4 de ustedes, sus ojos recorrieron deliberadamente un conjunto de tronos y se detuvieron, y la habitación sintió la pausa, 4 de ustedes, y ahora ella, y el hombre limpia una encimera. O es la criatura más obtusa que jamás haya nacido, o... No lo terminó. Había llegado al límite de aquello a lo que el capítulo estaba diseñado para que todos llegaran, sintió el borde y se detuvo, porque Hera no se salía de los límites, enviaba a otros a saltarse los límites y observaba. Pero en la sala ya los habían oído a 4 de ustedes. Percy seguía de pie. No se había sentado desde Calipso, y siguió leyendo porque el libro en sus manos era lo único que lo mantenía en pie, y lo que leyó fue la familia saliendo a la larga tarde dorada a su alrededor, de la misma manera que las limaduras de hierro salen alrededor de un imán sin saber que están respondiendo. Lassie llegó primero, porque Lassie siempre llegaba primero a cualquier lugar donde pudiera haber tierra. Llegó corriendo con un frasco, porque había un problema con un escarabajo que requería la opinión de un adulto,
y no se lo llevó a su padre, sino que se lo llevó a Cal, que estaba entre las calabazas, sosteniendo el frasco con la grave urgencia de un ciudadano que denuncia un delito, y Cal dejó las malas hierbas y le prestó al escarabajo toda la atención seria de alguien que había pasado una era de exilio tomándose en serio los pequeños problemas verdes, y lo declaró un buen escarabajo, de los que se comen a los malos, y lo volvieron a colocar en la hilera juntos con una ceremonia a la que él no estaba invitado. Cal dice que es una buena opción, le comunicó Lassie a su padre, dando así por zanjado el asunto. Entonces es una buena, asintió Ciro. Ella se encarga de los escarabajos, dijo Demeter, y algo en la diosa de las plantas se había vuelto blando y extraño. Él se encarga de la comida, las puertas y de mantenerlas vivas, y ella se encarga de la maravilla. Los escarabajos, los cantos y el espacio para todos. Ellos se lo reparten. Demeter negó con la cabeza lentamente. He cultivado plantas durante 10.000 años. Jamás lo había visto repartirse así, de forma tan limpia, de esta manera. Hermes no dijo nada, y su silencio pronto importaría. A través del escarabajo, y ahora a través del color, la mente más ágil de la habitación se había quedado inmóvil, no inmóvil por aburrimiento, ni inmóvil por conmoción, sino inmóvil como la de un hombre cuyas manos se han detenido porque su cabeza se ha enganchado en un hilo. Sus ojos habían comenzado a viajar, por sí solos, desde la cálida pantalla hasta las 4 diosas que lo observaban y viceversa, y aún no había decidido qué era lo que los llevaba a viajar. El escarabajo había sido medio pretexto. Ella había bajado aproximadamente un color. El puente de Annabeth, el del arroyo, un caballete de 8 pies que ella misma había diseñado y que hizo que su padre revisara 2 veces, prohibiéndole luego una tercera, porque una tercera revisión implicaba que podría fallar. Iba a ser pintado ese fin de semana, y Lassie llevaba 2 días presionando para que se concretara la votación. Ciro no tenía opinión sobre el color, ella le había preguntado en el desayuno, papá, verde o gris, y él había dicho el que sea con el que dejes de preguntarme, lo cual no era un voto, era una abstención, y no se puede construir una coalición sobre una abstención. Annabeth tenía demasiadas opiniones y todas eran la misma, no. Eso dejaba a Cal, el voto decisivo de enorme valor estratégico, razón por la cual un niño de 7 años había recorrido a pie las filas de las canchas de squash para defender el caso en persona, porque un político serio no llama por teléfono para votar en una votación ajustada. Hemos decidido que es verde, anunció, incorporándose al borde del surco de las judías. ¿Quiénes somos nosotros?, preguntó Cal, sin levantar la vista del suelo. A mí. Presenta tus argumentos, entonces. El verde es un 9. El gris es un 4, y eso en un buen día, y ni siquiera se ve el gris desde la casa. Debería ser del color de la imprimación, dijo Annabeth, llegando al principio de la fila con la rapidez de una chica que ha oído hablar de su propio puente sin que ella se diera cuenta. La imprimación es lo que se usa cuando se quiere ser honesto. Un puente no es un arco. No se decora lo que te sostiene sobre el agua. No le hagas caso, le confió Lassie a Cal con gravedad, como un jefe de estado a otro. Cree que todo se derrumba. Ella misma lo dijo. Es una tontería. Creo, dijo Annabeth, con la terrible paciencia de quien está en desventaja, que una estructura de carga no debería ser bonita. Ese es el argumento principal. Soporta peso. Transporta niños de verdad, a través de agua de verdad. No es lugar para sentimientos. Ciro, llamó Cal por encima del hombro, ¿tienes algún color? No, dijo Ciro, desde las jaulas de tomates, donde estaba haciendo algo que la conversación no podía interrumpir. No tiene color, informó Cal al tribunal, con tono judicial, extendiendo sus manos oscuras como la tierra. Nunca ha tenido color. Ese hombre pintaría al mundo entero del color de no ser preguntado. Y se sentó sobre sus talones, apartándose el cabello de la cara con el dorso de una muñeca, y no dictó sentencia de inmediato, porque su voto era decisivo y un voto decisivo que decide demasiado rápido devalúa el fallo. Escuchó todo el caso, a ambas partes, la postura de Lassie, que siempre daba 9 de 10 votos, y la furiosa insistencia de Annabeth en que una estructura portante no debería ser bonita, y dictaminó, tras la debida consideración, que debía ser verde. Las cosas bonitas se conservan. Si quieren que este puente se conserve, píntenlo del color que hace que lo aprecien.
Annabeth abrió la boca para objetar por motivos técnicos y entonces, visiblemente, la oyó: pinta la cosa del color que la haga popular y archívala en algún lugar donde permanecerá, como archivó las cosas verdaderas, y dijo: bien. Verde. Pero un verde oscuro. Un verde serio. Y Lassie dio un grito de júbilo, porque la coalición se había mantenido. Ella simplemente. Annabeth se había inclinado hacia adelante. La Annabeth de la habitación, que tenía su propia historia complicada con la mujer en la pantalla, que había pasado años de una misión sin permitirse pensar del todo en la chica de la isla por la que su novio nunca dejó de sentirse culpable. La Annabeth de la habitación estaba viendo a esa mujer enseñarle a su yo alternativo lo que a la Annabeth de la habitación le había costado media vida aprender. Pinta la cosa del color que la hace amada. Eso es, tiene razón. Tiene toda la razón, y yo habría luchado durante una hora, y la pequeña versión de mí simplemente lo aceptó, porque su voz hizo algo. Porque alguien que no es su madre ni su padre, alguien sin ningún interés en tener razón, simplemente se lo entregó, amablemente, al otro lado de un puente. Se recostó. Parecía una mujer que dejaba algo que había cargado tanto tiempo que había olvidado que pesaba. Creo que la odié, dijo Annabeth en voz baja a Percy, durante mucho tiempo, un poco, en el fondo. La chica de la isla. Y ella está ahí criando una versión mejor de mí de la que yo llegué a ser, y lo está haciendo muy bien, y yo no puedo. Se detuvo. No la odio. Vaya. Acabo de darme cuenta. Lassie no había terminado. Lassie nunca terminaba. Tras haber liderado su coalición, vio a su padre y a Cal a la vista. Cyril estaba agachado junto a la fila de enfermos, Cal de pie sobre él con las manos en las caderas diciéndole que se equivocaba con respecto al hongo, y el rostro de Lassie reflejó aquello que todos en esa casa habían aprendido a temer de ella, la estrategia. Cal, dijo, con la elaborada despreocupación de una niña de 7 años que dirige un negocio, ¿a qué es agradable estar aquí fuera? Con papá. En el jardín. Juntos. Lo dejó en suspenso. Deberían quedarse aquí un rato. Yo me encargo de los demás. Yo preparo la cena. Soy muy responsable. Inundaste la planta baja el martes, dijo Cyril sin levantar la vista. Eso fue una prueba de los desagües y fallaron, lo cual es información útil. Ignoró el resto, se puso frente a Cal, echó la cabeza hacia atrás hasta mirarla a la cara y susurró algo que no era un susurro en absoluto. Pusiste flores en la mesa y él las movió. Junto a la estufa. ¿Dónde puede verlas? Sus ojos se abrieron de par en par, lo vi hacerlo. Esperó. Así que no entres cuando te llame. Y sonrió radiante, mostrando toda su cara sucia. Y Cal se quedó inmóvil, apenas un instante, el instante de alguien a quien le entregan una prueba que no se había atrevido a recoger por sí misma, y entonces ella posó su mano sobre la cabeza de la pequeña intrigante y la hizo girar suavemente hacia la casa. Ve a poner la mesa, cabecilla, dijo, antes de que empieces una guerra. Y Lassie se fue, satisfecha, porque había sembrado la semilla, y un buen manipulador siembra la semilla y se marcha. Esa es mía, dijo Afrodita, rebosante de alegría. Es mi niña. Está haciendo campaña. Se fijó en las flores, se fijó en él moviendo las flores, y está tramando algo a plena luz del día porque ha decidido que esos dos están hechos el uno para el otro, y tiene 7 años, y es mejor en mi trabajo que yo. Se rió, sin estropear nada. Está intentando emparejar a su propio padre a plena luz del día, delante de todo el mundo, y acaba de hacer, en 30 segundos, lo que 4 diosas no se atrevieron a hacer durante 15 años. La risa cesó. Y por último, porque lo último de todo era suyo, Akari se deslizó por las filas con 2 vasos más de la bebida fría, pues había notado desde la ventana de la cocina que los 2 primeros estaban vacíos, y puso uno en la mano de su padre y otro en la de Cal sin decir palabra. Cal la miró, el diente flojo, los ojos firmes, y algo se transmitió entre ellos que no se puede traducir, la niña que siente el viejo dolor y la mujer que lo carga, la que deja el té verde junto a la silla y la que lo encuentra allí. Akari se dio una palmadita en el brazo manchado de tierra, una palmadita que dice algo, ya sabes, y volvió a la casa, y Cal la vio marcharse con el rostro completamente abierto durante el tiempo que la niña estuvo de espaldas. Akari lo sabe, dijo Hestia. No había hablado desde que apareció el rostro. Había estado al pie de la media luna todo el tiempo, junto al hogar de la habitación, la más pequeña y antigua de todas, y ahora hablaba, con voz muy cautelosa.
Sabe que la tristeza está ahí. No sabe qué es, tiene 9 años, no puede saber que le hacen 3000 años en una isla a una persona, pero sabe que está ahí, y la cuida, como cuida todo. Estia miró la pantalla, a la mujer que observaba a la niña marcharse. Esa casa ha acogido a muchas cosas perdidas. Una fugitiva. Un bebé. Las mujeres perdidas de las que nadie habla todavía. Sus viejos ojos brillaban. Y la acogió a ella. A la mujer que más lejos arrojamos, en toda nuestra larga crueldad, a la que construimos una máquina para seguir desechándola, y una niña de 9 años déjate junto a su silla para no ser la única que sabe que está triste. La diosa del hogar apretó su pequeña mano contra su pecho. Nadie ha hecho eso por mí jamás. Todo empezó, como suele ocurrir en estos casos, con Hermés, porque Hermés no podía dejar ningún ángulo sin explorar. Un momento, dijo. Un momento. Se había adelantado en su asiento, con la mirada fija en el espejo. 7 capítulos. Hemos estado dentro de esa casa a todas horas. El desayuno. La hora de dormir. El granero, el patio, los escarabajos. Que alguien me diga cuántas veces hemos visto a una madre allí. 2 veces, dijo Apolo. Ahí está él, no. Espera. Una vez, dijo Hermés. Capítulo 1. Una risa que nadie podía imitar, una madre que no estaba en el desayuno. Eso es todo. Es el único. Lo volteó donde estaba, sin gustarle la forma que tenía, y volvió a voltearlo. 6 chicas en esa casa. 4 de ellas con una expresión que se podía leer desde esta silla. Y en 7 capítulos, ese libro no ha dejado que ninguna de esas mujeres aparezca en su propia cocina. Miró a lo largo de la media luna buscando a alguien a quien dárselo. Eso no es timidez. Es una decisión. Alguien las está manteniendo fuera de la página a propósito, y me gustaría saber por qué. Es una elección narrativa, dijo Atenea. Los libros omiten. Una historia sobre un hogar no está obligada a dar cuenta de todas las personas que lo han habitado, y un lector que busque ausencias encontrará muchísimas, la mayoría de las cuales no significan absolutamente nada. No faltan razones comunes por las que una mujer podría no aparecer en la historia. Fueron 4 frases donde una sola lo habría dicho todo, de una diosa famosa por una sola. Hermés, que había pasado siglos leyendo a la gente por lo que decían más de lo necesario, la miró durante demasiado tiempo. Sigue leyendo, Percy, dijo Rea. Lo dijo con naturalidad, desde la silla de mimbre, como quien da por terminado un tema sin que parezca, y la media luna, que había empezado a inclinarse hacia Hermés, volvió a la pantalla, y el momento se cerró como el agua sobre una piedra que cae. Hermés se sentó. No dejó de mirar a Atenea durante un buen rato. Atenea no le devolvió la mirada ni una sola vez, y el libro continuó. El jueves tuvo su oportunidad con la marmota, y perdió. Llevaba 3 días dándole vueltas al asunto. Había rechazado la valla 2 veces más, por principio, y en su lugar había dedicado esos días a elaborar una teoría sobre el animal, que le transmitía a quien estuviera más cerca, que aparecía a la hora en que la sombra alcanzaba el tercer poste de judías, que prefería la hilera más cercana al muro y que, dijera lo que dijera Cyrou, no era simplemente un animal haciendo sus necesidades, sino una criatura con preferencias y, por lo tanto, una criatura sobre la que se podía razonar. Podrías poner una valla, dijo Cyrou. Podría poner una valla, asintió Cal, desde el suelo, sin moverse. Así que el jueves salió antes de que la sombra llegara al poste y se sentó en la hilera de plantas de espaldas a la pared y no se movió durante 1 hora y 10 minutos, bajo el calor, con una paleta sobre las rodillas, sin ningún propósito que pudiera haber justificado ante nadie en esa casa, y la marmota apareció en el extremo más alejado del jardín, la miró fijamente, se comió las hojas exteriores de una col que ella ya había descartado y volvió a meterse en su madriguera. Cal permaneció inmóvil un rato después de que se hubiera ido. Luego comenzó a reír, y tuvo que llevarse el dorso de la muñeca a la boca otra vez, y hubo una grieta en medio de la risa que no tenía nada que ver con la marmota. 3000 años en una isla donde nada llegaba ni se iba, y nada la había sorprendido jamás. Y un animal gordo y marrón había tomado una decisión sobre ella, al aire libre, un jueves cualquiera, y había seguido con su día. Se fue al otro extremo, dijo mirando por la ventana de la cocina, indignada y encantada. Primero me miró a mí.
Ellos hacen eso, dijo Ciro. Me miró, Ciro. MMM. Estuvo sentada en la tierra 1 hora y 10 minutos para perder contra un roedor, dijo Demeter. A propósito. Bajo el sol. Sin tener que ir a ningún sitio. Ella no explicó por qué se había tapado la boca con la mano, y nadie le pidió que lo hiciera. El sábado pintaron el puente de verde oscuro, un verde intenso, y Annabeth supervisó la operación con la sombría meticulosidad de una chica que ha perdido una votación y pretende que el bando ganador no se arrepienta de nada. Cal pintó la parte inferior porque era el único adulto de la casa que cabía debajo y el único que no se quejaba si se lo pedían. Lassie vino a ver cómo se inauguraba su zona verde, porque era su zona verde, y había hecho campaña durante 2 días para conseguirla, y una persona no se pierde el corte de cinta de su propia coalición. Duró 9 minutos. Está oscuro, dijo ella. Es un verde intenso, dijo Annabeth desde el caballete. Dijiste verde. Dije verde oscuro. Lo dije en ese momento, delante de todos. Y aplaudisteis. Lassie miró el puente. El puente le devolvió la mirada, oscuro, serio e innegablemente verde. Sigue siendo un 9, decidió, porque una coalición que admite dudas es una coalición que pierde la próxima votación, y se fue a la orilla del río para informar a la familia de que todo iba de maravilla. No tiene ni idea de que la han superado en estrategia, dijo Cal desde abajo, con cierta admiración. No lo era. Se puso verde. Annabeth mojó su pincel. Simplemente no entendió el movimiento completo. Eso los dejó a los dos, con el arroyo que pasaba por debajo del caballete y una gran cantidad de pintura. Tú no discutes como papá, dijo Annabeth finalmente, boca abajo en el otro extremo del caballete. No. Di lo que tienes que decir y luego parás. Un golpe con el cepillo. Te hace preguntas hasta que tú mismo lo dices. Tarda una eternidad. Eso es porque le gustaría que lo hubieras pensado tú, dijo Cal. No me importa que te lo quedes. He tenido muchísimo tiempo para pensar y no tengo a quien dárselo, así que puedes quedártelo todo. Annabeth lo consideró desde debajo del puente durante un rato. Qué triste, dijo con la frialdad propia de una niña de 12 años que aún no ha aprendido a suavizar un comentario acertado. Sí, dijo Cal. Te has perdido esa parte. 2 veces ya. Annabeth pintó ese trozo. Luego dejó de pintar y resolvió algo, en el mismo orden en que resolvió todo lo demás. Podrías dármelo, dijo. Qué curioso. No tienes a nadie a quien dárselo y yo tengo, se detuvo y cambió de tema, porque, nadie me pregunta nada, no era una frase que fuera a decirle a un adulto estando boca abajo. Soy buena guardando cosas. No las pierdo. Debajo del caballete, la maleza dejó de moverse. Es una oferta muy seria, dijo Cal. Es una oferta razonable. Son ambas cosas. El pincel volvió a sonar. Los miércoles, entonces. Debo advertirte que gran parte de ello tiene que ver con cabras. ¿Por qué cabras? Lo sabrás el miércoles. Annabeth regresó a su extremo del puente con la clara sensación de haber ganado algo, y no habría podido decirle a nadie qué era. Me lo habría dicho. Annabeth no se dirigía a nadie en particular y no pareció darse cuenta de que había hablado. Eso es todo. Simplemente me lo habría dicho. Pasé 4 años intentando averiguarlo por mi cuenta debajo de una litera, porque preguntar era lo mismo que admitir que aún no lo sabías. Guardó silencio un segundo. Y esa de ahí abajo simplemente se ofreció. Nadie tuvo que obligarla a que se lo contara. Se detuvo. Percy se había girado para mirarla, y ella le hizo un gesto con 2 dedos para que se callara, sin mirarlo a los ojos, y él volvió a la página. El encaje lunar se abría a las 9, como todas las noches del año, y Thalía la encontró allí afuera con él porque Thalía estaba despierta, porque Thalía siempre estaba despierta. Crecía en un parterre aparte, al borde del huerto, lejos de la comida, en un cuadrado de tierra removida que nadie más podía deshiervar. A la luz del día no era nada, gris verdosa,
común y corriente, del tipo de planta que uno pasaría por alto de camino a algo que mereciera la pena ver. A las 9, se abrió de golpe, toda, y emitió una luz como la del interior de una concha, iluminando la parte inferior de la barbilla de cal, la hilera de estacas y aproximadamente 1,20 m de un huerto típico del norte del estado de Nueva York, y lo hizo tanto si había alguien allí para verlo como si no. Cal estaba sentada en una caja volcada con los codos apoyados en las rodillas, observándola como otras personas observan un fuego. Eso no es de aquí, dijo Thalía desde la oscuridad. No. No lo creo. Nada de aquí hace eso. Recorrió el resto del camino, con las botas hundidas en la hierba mojada, y se detuvo al borde de la luz con los brazos cruzados, a la misma distancia de todo lo demás. Así que lo trajiste tú. Traje un esqueje en la mano, y no debería haber sobrevivido, dijo Cal, ese fue todo el robo. He pensado mucho en ello desde entonces y aún no sé si alguien se dio cuenta. Thalía observó la cantidad. Había muchísimo. Siendo sincera, había bastante más de lo que un solo corte podría explicar. Dijo ella. Siéntate o entra. Estás poniendo nerviosas a las plantas. Thalía se sentó en la hierba, por pura rebeldía, y apoyó la espalda contra la caja en lugar de a su lado, y ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Al otro lado del bosque, algo pequeño rebuscó entre la hojarasca y lo pensó mejor. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Thalía. En realidad no era una pregunta, y no esperó a saberlo. En esta casa, todo el mundo le da vueltas al asunto y me está sacando de quicio. Puedes preguntarme lo que quieras, dijo Cal, lo cual, como verás, es un gran lujo, y que yo no tuve durante mucho tiempo. ¿Por qué no te fuiste? Cal giró la cabeza. 3000 años, dijo Thalía, con la barbilla en alto. Utilizó ese tono de voz monótono, el que usaba cuando había decidido de antemano que no se iba a avergonzar de una pregunta. En esa playa siempre había madera a la deriva, suficiente para llenar un barco, cada vez que alguien llegaba a la orilla. Tenían cuerda. Yo me escapé de una casa en Los Ángeles a las 9 con una mochila y $30, y tampoco tenía permiso de nadie. Así que, ¿por qué te sentabas ahí? Porque la balsa siempre venía por ellos, dijo Cal. Thalía esperó. Eso no es una metáfora, y quiero que entiendas que no estoy siendo poético contigo, porque ya lo he sido con otras personas y así se libran de sus reproches. Cal seguía observando las flores. Había un hechizo en ese lugar. Era muy antiguo, estaba muy bien construido y tenía una sola instrucción. Cuando un hombre se recuperaba lo suficiente como para querer marcharse, una balsa llegaba a esa playa por la mañana, de la nada, hubiera construido algo o no, y cuando yo entraba al agua, salía del agua, en la misma arena, frente a la misma cabaña, con los pies mojados. Siempre. Durante 3000 años. Un muro habría sido un gesto amable. Uno puede enfadarse con un muro. Esto era el mar siendo amable conmigo. El encaje de luna se movió un poco con la brisa que soplaba. Una vez construí una balsa, dijo Cal. Bien hecha. Me llevó 11 meses y estaba bastante orgulloso de ella. Medía unos 12 metros. Entonces estaba de pie en la arena con la balsa a mi lado, seca, y la marea subía como siempre, y no me había pasado nada, que era la crueldad de todo aquello. Nadie me había regañado. No había nadie allí para regañarme. La isla simplemente me acogió y no tuvo ninguna opinión al respecto. Eso es, Thalía se detuvo. Sí. Thalía se había quedado muy quieta contra el lateral de la caja. Había huido de 4 escuelas, 2 hogares de acogida y una madre, y en cada una de ellas había habido una puerta tras la cual alguien se interponía, y ella las había atravesado todas, y le habían costado cosas de las que no hablaba, y nunca en su vida había considerado que la peor versión de todo aquello pudiera ser una puerta que simplemente se reiniciará. Me habría vuelto loca, dijo. Me habría enfurecido por completo. Sí, 2 veces, dijo Cal con ligereza. La segunda vez, durante unos 40 años. Las plantas fueron muy pacientes conmigo. Thalía se rió antes de poder controlarse, y luego se arrepintió de haberlo hecho, pero finalmente lo dejó pasar, porque estaba oscuro y nadie lo estaba anotando.
De acuerdo, dijo. Una más. Una vez más. Thalía asintió, devolviendo la mirada a la casa, a los cuadrados amarillos de las ventanas de la cocina y a la larga mesa que había debajo, y al sexto lugar en la cabecera, que siempre estaba puesto pero nunca se ocupaba. ¿Preguntas por la silla? Cao no respondió de inmediato. No, dijo ella. ¿Por qué no? Porque lo hace todas las noches, dijo Cal, y nunca me ha explicado por qué, y yo tengo 3000 años de experiencia en ser el tema del que nadie puede hablar. Extendió la mano, quitó una hoja seca de la flor de luna, la examinó con los dedos y la dejó caer. Si quiere que lo sepa, me lo dirá. No es un hombre que guarde silencio para esconderse. Guarda silencio porque ha decidido que es su responsabilidad. Eso es estúpido. Es una completa estupidez, coincidió Cal, y no voy a ser yo quien le obligue a decirlo antes de que esté preparado. A mí me han hecho eso muchas veces. Thalía lo pensó. Bien, dijo, y no se levantó, y se quedó allí con la espalda apoyada en la caja mientras las flores emitían su ridícula luz prestada sobre un huerto en el norte del estado de Nueva York, a 4 pies de distancia, para nadie. Ella le hizo la pregunta, dijo Artemisa. No se lo dijo a nadie en particular. Junto a la pared, las chicas plateadas habían dejado de moverse hacía un rato. Todos ustedes han querido preguntarlo desde que apareció ese rostro, y la joven de 16 años lo preguntó, torpemente, en la oscuridad, sentada sobre la hierba mojada. La cazadora no había apartado la vista de la pantalla. Y obtuvo una respuesta que ninguno de nosotros jamás ha recibido, porque en 3000 años a ninguno se le ocurrió bajar allí a preguntar. Nadie en la media luna tenía respuesta para eso, y Artemisa no parecía quererla. La cocina se llenó como lo hacía todas las noches en aquella casa, es decir, de golpe, desde 3 direcciones y con un volumen mayor del que nadie había previsto. Lassie entró corriendo con un frasco y la mandaron inmediatamente a lavarse. Annabeth llegó con pintura verde hasta el codo y una discusión ya iniciada. Thalía bajó las escaleras de 2 en 2 y se colocó al final de la mesa desde donde podía ver ambas puertas, como siempre hacía, y como nadie jamás había comentado. Akari llegó antes que ninguna de ellas, porque Akari siempre llegaba antes que ninguna de ellas, moviendo la sartén medio centímetro a la izquierda hasta donde quería. Suki entró la última, y desde afuera, con el frío aún en su chaqueta, y no dijo dónde había estado. Nadie le preguntó. Ese era el acuerdo con Tsuki, y todos en esa casa habían llegado a él por separado, a lo largo de los años, sin que jamás se hubiera hablado del tema. Kao se levantó, algo que nadie esperaba, pasó junto a ella hasta la estufa, regresó con una taza, se la puso en las manos a la chica sin decir nada y volvió a sentarse. Suki miró la taza. Tenía rebabas en la manga. En el dorso de una mano tenía un rasguño que había dejado de sangrar hacía rato, algo que no le había contado a nadie ni pensaba hacerlo. Mañana te toca arreglar la valla norte, dijo Cal, dirigiéndose a su plato. Se ha caído con el viento. Lo haría yo misma, pero eres más alta que yo y no voy a salir ahí en la oscuridad a ver que se ha estado apoyando en ella. Lo cual no era cierto. Cal había estado allí afuera en la oscuridad cientos de veces, y en esa cerca no había nada más que viento y un poste podrido. Pero Tsuki, quien había pasado toda su vida siendo la única persona bajo ese techo que sabía lo que llegaba hasta la cerca en la penumbra, se sentó con la taza en ambas manos y no dijo absolutamente nada, y algo en sus hombros se inclinó un poco y se quedó allí. De acuerdo, dijo ella. Y el hombre que estaba junto a la estufa hizo lo que solía hacer, darles de comer. Cal entró entre la penumbra con la tierra hasta los codos y la canción aún resonando en algún lugar del fondo de su garganta, y se detuvo en el umbral para quitarse las botas, y la cocina siguió su curso a su alrededor sin interrumpir su ritmo, lo cual es algo insignificante, y no lo era, y le había llevado 11 meses dejar de notarlo cada vez. Su sitio estaba en el lado largo, el tercero desde el final, entre el más pequeño y el más ruidoso. Había un plato encima. Siempre había un plato sobre la mesa. Ese era el arreglo, y nunca se había discutido. La primera noche, cuando ella todavía era invitada y aún se preparaba para la balsa, él le puso un plato delante sin preguntarle si se quedaba, y volvió a la estufa, y nunca más volvió a poner la mesa sin ella.
ni las noches que cenaba tarde. Ni las noches que cenaba en el jardín con la luz encendida. Ni la noche que se fue sola al otro extremo de la propiedad para ver si alguien la buscaba, y regresó a las 11 y encontró un plato frío debajo de un tazón y la luz de la cocina encendida. Se sentó entre el más pequeño y el más ruidoso y cogió su tenedor. En la cabecera de la mesa, el sexto plato permanecía en su sitio de siempre, limpio, vacío y a la espera, sin que nadie ocupara la silla que había detrás. Un lugar permaneció lleno para quien había venido y se había quedado. Una se guardaba vacía, para quien aún no había regresado a casa. Nadie en la media luna dijo nada sobre el vacío. Todos lo habían visto desde el primer capítulo. Ninguno tenía la menor idea de para quién era. Y Percy Jackson se secó la cara con la manga, buscó la siguiente línea y siguió leyendo. Nota del autor: la versión fácil de este capítulo es la de una prisionera rescatada. 3000 años en esa isla, así que la escribes frágil y el lector siente lástima por ella y todos lo pasan bien. Yo no podría hacerlo. Lo que surgió de ese jardín quiere 90 grados a la sombra, lluvia en su cuello y un océano del que se le permite alejarse. Una marmota se metió en sus repollos y no se ha recuperado, y se sentará en la tierra durante 1 hora y 10 minutos, a propósito, para volver a perder contra ella. Hefesto es quien ve el precio de presenciar eso, porque él mismo ha estado cargando con esa misma suma durante más tiempo que nadie vivo en esa habitación. Ahora, el nombre. Hemos visto a este hombre dirigir una cocina y una casa desde la primera página sin que nos lo presentaran, y finalmente aparece en boca de una titánide mientras bebe limonada, entre 2 comentarios sobre el sol. Quería que fuera breve. La reacción de Atenea se centra en la magnitud del nombre, no en el momento. Hefesto dice que un hombre con una azada hizo gratuitamente lo que un consejo de dioses juró hacer a la Estigia y luego dejó que se pudriera. No tiene una explicación para ello. ¿Alguien la tiene?